Hola, buenas tardes. Mi nombre es José González, soy psicólogo y terapeuta de orientación junguiana y en este vídeo voy a continuar un seminario que empecé hace unos días y que corté en aquel momento porque se estaba alargando demasiado, en el que hablaba sobre psicopatía. En el anterior vídeo, si recordáis lo que lo habéis visto, y si quienes no lo hayáis visto, os invito a que lo visualicéis. Estaba hablando sobre todo de los rasgos característicos de una personalidad psicopática, para poder diferenciar de alguna manera y poder distinguir y sobre todo identificar a un psicópata cuando está actuando en los distintos ámbitos. En este vídeo de hoy lo que voy a hacer es hablarles sobre todo de la psicopatía en las organizaciones. Para ello lo que he cogido es un caso que tengo yo en mis archivos personales en el que, digamos, se presenta perfectamente lo que es el accionar psicopático en una empresa. En este caso, la persona que era psicópata no era una mujer y esta mujer tenía una serie de rasgos característicos que son los clásicos de un psicópata o una psicópata. Vamos a llamarla, para mantener de algún modo la privacidad y que esto no se mantenga, digamos, el secreto profesional con nombres ficticios. Pero la situación se reproduce prácticamente en cualquier situación en la que encontremos un psicópata en una empresa y sobre todo en cualquier organización, ¿no? Y en cualquier departamento. Lucía, pues, es una persona cordial, o era una persona cordial, muy simpática, amable, segura de sí misma, inteligente y muy responsable. Para sus superiores era su mejor empleada. Brillante, con don de gentes, no se ponía nerviosa ante circunstancias de mucho trabajo y estrés, y algunos de sus compañeros hablaban maravillas de ella. Todo hacía creer que Lucía era una empleada extraordinaria, una coordinadora excelente y una compañía leal. Al menos eso es lo que creían sus directores, sus superiores en la jerarquía de la organización. El departamento de la empresa en el que Lucía trabajaba, sin embargo, era conocido por todos los empleados porque en él se respiraba una tensión extraordinaria. Los trabajadores mantenían una actitud de suspicacia ante sus compañeros y reinaba una desarmonía general que sorprendía a los recién incorporados. Algunos años atrás, una compañera veterana había estado de baja durante un año por depresión. De alguna manera, eso es un poco el panorama que se encontraba uno de las personas que yo traté en su momento, cuando vino a consulta y estuvimos hablando sobre cómo, digamos, veía él o cómo había visto al principio el ambiente en la empresa. Alberto, un empleado que se incorpora por primera vez al puesto de trabajo, este paciente que les cuento, junto a otros dos compañeros más, había sido debidamente informado durante la entrevista de trabajo de que en el departamento al que se iba a incorporar, este departamento había sufrido un cambio y entonces necesitaban personas nuevas que no estuvieran contaminadas por el ambiente previo a la reestructuración. El primer día de trabajo, Alberto me cuenta que coincidió en el departamento con Lucía y con otros 4 compañeros, además del jefe de departamento. Recibió una cordial bienvenida por parte del jefe y de todos sus compañeros. Sin embargo, Alberto percibía que algo no marchaba bien en el departamento. Lucía era demasiado amable y demasiado cercana el primer día de trabajo y le hacía preguntas demasiado personales. Por ejemplo, le preguntaba si estaba casado, dónde vivía, cuántos años tenía, qué formación tenía,
por qué trabajaba en esa empresa, si había trabajado anteriormente en esa empresa en otro departamento, si conocía a los jefes de la empresa o tenía relación con alguno de ellos, en qué otras empresas del sector había trabajado, si conocía a una persona de poder dentro de la empresa, en fin, toda esta serie de preguntas que Lucía le hacía y que no paraba de hacerle, esgrimiendo una actitud seductora y tremendamente encantadora. Esto es una característica que, como vimos en el vídeo anterior, tienen todos los psicópatas. El encanto y la seducción. De hecho, es por ello por lo que Alberto comenzó a sentirse incómodo, pero no podía confrontarla porque estaba siendo muy amable con él y él sentía que tenía que corresponder con esa amabilidad. Toda esa semana, la primera semana en la que se incorporó en la empresa, transcurrió más o menos de la misma manera. Con las mismas preguntas, Lucía continuaba haciendo preguntas que parecían más bien un interrogatorio a Alberto, indagando sobre su vida personal y privada, y al mismo tiempo se daba cuenta Alberto de que estaba investigándole en las redes sociales. Intentaba acceder a su Facebook y leer todo cuanto estaba publicado sobre él en las redes sociales. Al principio, Alberto se sintió hasta halagado ante semejante bombardeo de elogios e interés por parte de Lucía. Sin embargo, enseguida, pasadas unas semanas, se percata de que los motivos por los cuales Lucía estaba tan interesada en él eran otros, muy distintos a lo que en apariencia ella decía. Alberto en realidad estaba siendo estudiado y evaluado por una psicópata. Quería conocer a Alberto lo mejor posible para saber si representaba algún tipo de amenaza, así como el modo en que podría serle útil para convertirlo en un seguidor suyo. No cabe ninguna duda de que fuera de las instituciones penitenciarias y de los hospitales psiquiátricos resulta extraordinariamente difícil identificar a un psicópata. Además, la inmensa mayoría de las personas ni siquiera concibe que una persona así pueda existir. Eso lo decíamos en el vídeo anterior. En realidad, a las personas comunes nos resulta muy difícil de imaginar cómo un ser humano puede provocar tantísimo sufrimiento a su alrededor a propósito y sin el más mínimo atisbo de culpa o responsabilidad. Recuerden el vídeo anterior. Ya es otra de las características de la psicopatía. A veces decimos de la actuación de un psicópata, cuando no sabemos que lo es, y las personas normalmente no tienen por qué saber de psicopatía, que es propia de un hijo de puta o de una mala persona. Esas son las expresiones clásicas que se suelen esgrimir cuando vemos a una persona que está haciendo el mal a otra y le está intentando hacer la vida imposible. Desgraciadamente, de esa ingenuidad se sirven los psicópatas para seleccionar a su presa. Lo cierto es que resulta tan difícil de comprender la existencia de este tipo de personas que incluso el término psicópata, enfermo, lo que sería de una patología psíquica, psicópata sería patología psíquica o enfermo psíquico, ya resulta controvertida. Sin embargo, es precisamente en la vida cotidiana, en las organizaciones, en las empresas, en el arte, en la filosofía, en la medicina, en el sacerdocio, en las instituciones del Estado, como por ejemplo la Guardia Civil o la Policía Nacional, en el Consejo General del Poder Judicial o en las empresas de seguridad privada y, por supuesto, en la política, que es uno de los lugares donde más vamos a encontrar psicópatas o personas con rasgos altamente psicopáticos y narcisistas, y por no hablar de la familia, en donde podemos y debemos intentar identificar en todos estos ámbitos al psicópata subclínico, el cotidiano o el integrado, que es del que estamos hablando ahora con el caso de Lucía. Como comentábamos en el vídeo anterior, cuando hablamos de este tipo de psicópatas, estamos hablando de aquel que no ha cometido actos delictivos.
El modus operandi de un psicópata en los diferentes ámbitos en los que se encuentra sigue siempre una misma pauta de acción, que es lo que estuvimos hablando en el vídeo anterior acerca de los distintos rasgos de rasgos de personalidad que caracterizan al psicópata. Ahora bien, cuando se trata de una empresa o de una organización, el orden que suele seguir el psicópata en la empresa es el siguiente, sigue una serie de etapas. Aquí me voy a basar sobre todo en Vicente Garrido, que ha hecho una buena descripción de cómo actúan los psicópatas en las organizaciones, y es exactamente lo mismo que he encontrado yo. Así que en este caso me voy a referir sobre todo a su libro El psicópata, y en ese libro pues él describe, digamos, las distintas etapas por las que va pasando el psicópata hasta que finalmente desde que se incorpora a la empresa hasta que finalmente sale. La primera etapa sería la etapa de entrada en la organización, ¿no? Los psicópatas pueden acceder a una empresa de un modo muy sencillo o más sencillo de lo que es esperable. Los currículum vitae se pueden manipular fácilmente para quien es un maestro de la manipulación, y además muchas veces no se comprueba la veracidad en los recursos humanos. Asimismo, los responsables de recursos humanos rara vez tienen formación y entrenamiento suficiente como para detectar a un psicópata o a una psicópata, y sucumben con facilidad a su gran encanto y a su extraordinaria fuerza de convicción, por lo que dan la imagen de ser el candidato ideal para el puesto que están buscando. De hecho, 3 son las habilidades principales que se suelen buscar en cualquier organización o empresa. Una de ellas son las habilidades de relación, ¿no? Ser un buen comunicador, tener un buen don de gentes y una capacidad de adaptación a diferentes personas y entornos. La inteligencia sería la segunda de las habilidades y la responsabilidad sería la tercera. Recordemos que la responsabilidad, el psicópata no es responsable de nada, y eso es una de las características que hablamos de la psicopatía, pero se puede hacer pasar por alguien extraordinariamente responsable. Por tanto, un psicópata, como hemos visto en el caso de Lucía, no tiene ningún problema en dar esa imagen que busca precisamente la empresa. En la segunda etapa sería la etapa de evaluación. Ya se ha incorporado en la empresa, ya le han contratado, y entonces cuando el psicópata o la psicópata ha accedido ya a la organización, comienza a estudiarla con detenimiento. Evalúa a los integrantes de la empresa, cuáles son los procesos de interacción, cuál es la cultura de la organización. Acto seguido, observará a los diferentes miembros con detenimiento con un único objetivo: cuáles le serán de utilidad. Recordemos que para el psicópata las personas no son personas, son cosas. Una vez discriminadas aquellas personas que tienen más poder, las que son técnicamente más hábiles, las que tienen información privilegiada o disponen de acceso a recursos de la empresa importantes, comenzará su labor de seducción y de manipulación para convertir a esas personas en sus seguidoras. Para lograr su objetivo utilizan la comunicación directa y personal, y habitualmente se saltan la cadena de mando. La tercera etapa, esta era la segunda, la evaluación, la tercera etapa ya es la etapa en la que denomina también Vicente Garrido la etapa de manipulación. Una vez conocida la cultura y familiarizado o familiarizada el psicópata o la psicópata con los pormenores de los miembros de la empresa que el psicópata y la psicópata considera útiles, y debemos recordar aquí que el psicópata y la psicópata, de nuevo volvemos a decir, cosifica a las personas, da comienzo un proceso de manipulación de las redes establecidas para la difusión de información errónea con el objeto de promocionarse. Este proceso lo realiza con una destreza que resulta sorprendente, de verdad que para quitarse el sombrero, porque es impresionante. Y además no es descubierto. Es interesante, porque hace esto sin ser completamente, pasa completamente desapercibido. De ahí el peligro que tienen. La desinformación o la manipulación de la información suele incluir comentarios
que están claramente intencionados acerca de su competencia y la lealtad a la empresa y a los demás miembros, al tiempo que dice esto, desacredita y desprestigia a aquellos que están bien considerados en la empresa. Él o la psicópata manipula las redes de información para lograr aumentar su reputación, desacreditando a sus compañeros y algo especialmente importante y que explica el caso con el que daba inicio este vídeo del de Lucía y Alberto, para crear conflictos y rivalidades entre diferentes miembros de la organización que al psicópata le interesa enfrentar para que tengan menos oportunidad de descubrir su juego malvado. Es habitual que el psicópata no acuda a reuniones colectivas cuando son convocados para no verse expuesto o verse expuesta a los diferentes miembros que él o ella ha manipulado de manera individual, quienes le van a exigir explicaciones para clarificar muchas de sus manipulaciones, lo cual perjudicaría su imagen positiva en la organización. La cuarta etapa, que es la última, es la etapa de confrontación, y en esta etapa se manifiestan la violencia interpersonal y el abuso ejercidos por él o la psicópata. En esta etapa se producen tres procesos. El primero, el psicópata abandona a los seguidores que ya no le resultan útiles. Recordemos, son cosas. Cuando no le resultan útiles, los abandona. Tanto los abandona en un sentido social como psicológico. Ya esa cercanía, esa proximidad, esa aparente, digamos, cordialidad que tenía, desaparece por completo. Desaparece de golpe la proximidad generada, por tanto, por el psicópata en su etapa de manipulación, la anterior, y las víctimas acusan psicológicamente este golpe. Si bien sienten un alivio también, o sea, es curioso porque lo que siente normalmente la persona que ha sido manipulada por el psicópata son dos sentimientos que parecen contradictorios, pero que no, que están presentes. Uno es, primero, que acusa el golpe de que de pronto la persona que aparentemente ha estado que le ha favorecido tanto, que ha tenido tanta proximidad y tanta cercanía, de pronto corta toda esta cercanía y parece hostil. Y además es que sucede de esta manera. Y al mismo tiempo sienten un alivio porque sentían la carga que suponía la interacción con el psicópata, porque esto también es interesante, tienen una carga increíble. El psicópata les provoca una gran tensión y una gran carga. Por supuesto, estas personas no comprenden la naturaleza nefasta de la persona a la que habían apoyado. Eso sí, también es algo fundamental. Algunos peones, luego veremos un poquito más adelante del vídeo cuáles son las distintas personas, digamos, dentro de la organización y cómo actúan estas personas dentro de lo que sería el juego que organiza el psicópata. Algunos peones, como digo, empiezan a darse cuenta de qué va todo este juego. Descubren que la persona que consideraban su amigo es en realidad un farsante que les ha estafado e indignados e incolerizados le desafían abiertamente. Por desgracia, muchas veces es demasiado tarde para ellos porque el psicópata se les ha adelantado y ha neutralizado su curso de acción. Mediante los contactos que el psicópata tiene con personas que se encuentran en una posición superior de la jerarquía organizativa, este ha difundido información sesgada que les desacredita. Así, cuando los peones se quieren defender, se encuentran frente a unos superiores que, seducidos y manipulados convenientemente por el psicópata, tienen la opinión de que son ellos los incompetentes y desleales, incapaces de apreciar a una persona con talento, como por supuesto lo es el psicópata. El psicópata ha hecho un trabajo excelente, puesto que la campaña de descrédito dio comienzo mucho antes de que los peones se dieran cuenta de la difamación del que consideraban su amigo. Bien, porque ya no les son útiles, bien porque sospecha que han descubierto su juego y por lo tanto ha planificado cómo librarse de ellos
y protegerse de sus deseos de venganza. Por supuesto que semejante conjunto de traiciones, de manipulaciones, de celos, de envidias y de conflictos internos entre los diferentes compañeros del trabajo que el psicópata genera con su actuación psicopática tienen como consecuencia el descenso de la moral del departamento afectado y la desintegración de la unidad de trabajo. Por desgracia, los jefes no terminan de comprender la verdadera razón de que esto se produzca. En estos momentos no es extraño que se produzca un cambio de personal con la intención de reestructurar toda la situación y de paso, con toda probabilidad, desaparecerán los enemigos del psicópata o bien que éste sea promocionado. Precisamente en esta situación de reestructuración se produjo la incorporación de Alberto, como comentábamos al principio en el caso del archivo que les comentaba, la persona a la que nos referíamos, ¿no? Y cuando estaba Lucía y le estaba interrogando. Bueno, pues Alberto entró precisamente en un momento de reestructuración. El tercer paso, el último, digamos, la última parte del último proceso de esta etapa de confrontación es que los protectores del psicópata, los que antes lo que le estaban protegiendo, serán ellos mismos traicionados. Es decir, el psicópata ni tiene amigos, ni tiene compañeros, ni tiene... no, es incapaz de crear ningún tipo de lazo humano de cierta intensidad con ningún ser humano. Entonces, precisamente por eso, la empresa, cuando tiene entre sus trabajadores a un psicópata o a una psicópata, como en el caso que comentaba, entonces corre peligro prácticamente toda la jerarquía. Incluso todos los que le protegen también corren peligro porque van a ser también traicionados tarde o temprano. La manipulación, el engaño y la estafa se dirigen tanto a las personas como a toda la estructura de poder. Cuando esto ha sucedido, cuando sucede esto, el psicópata querrá cambiar de aires, pero no sin antes llevarse una buena indemnización, unos buenos conocimientos que ha adquirido durante el tiempo que ha trabajado y además contactos. Esto es importante. El psicópata además mantiene normalmente comunicación con algunas personas que continúan, cuando ha salido de la organización y se ha ido, sigue manteniendo ciertos contactos con personas que les interesa y sobre todo le interesa porque le interesa sobre todo para controlar la situación en la organización y para saber dónde poder acceder o cómo poder ascender en la escala en el otro sitio o en el otro departamento al que probablemente le hayan derivado, ¿no? A veces no desaparecen de una organización, sino que lo que le hacen es moverlo de un departamento a otro departamento. Y entonces, pues claro, para eso él sigue manteniendo el contacto con ciertas personas que son estafadas por él, pero que no se dan cuenta, son los seguidores. Hablaremos después, un poquito más adelante, vamos a hablar de lo que sucede con las distintas personas que hay en la organización y cómo estas personas le sirven al psicópata para sus fines. Como decíamos, el efecto que provoca en las distintas personas, el psicópata, dentro de la organización y en los distintos departamentos, es diferente, ¿vale? Va a ser distinto. Entonces, debemos clasificar, que es interesante hacer la clasificación de los distintos actores dentro de lo que sea la trama que orquesta y organiza el psicópata del siguiente modo. Por supuesto, estoy hablando de una organización, pero perfectamente se puede extender, digamos, esto a lo que sucede, por ejemplo, en la política. Si ustedes ven, de alguna manera, este accionar psicopático en una organización,
si encuentran que en esa organización hay mucha tensión, si encuentran esto que, digamos, estas distintas fases o etapas que yo comento aquí, si ven que hay enfrentamientos tremendos entre distintos compañeros y todos estos enfrentamientos y esta tensión, normalmente debemos sospechar que hay un psicópata detrás de todo esto. Pero es que esto mismo lo podemos observar, como digo, en la política, y entonces en vez de la organización veríamos el país. Entonces, cuando vemos en el país que se producen de pronto enfrentamientos entre distintas comunidades autónomas o enfrentamientos, por ejemplo, entre hombres y mujeres o enfrentamientos entre distintos seguidores de ciertos partidos políticos que están intentando confrontar a unos y a otros, entonces estamos viendo un accionar psicopático, ¿vale? Es importante tener en cuenta esto. Vamos a ver a la clasificación de los distintos actores dentro de la trama orquestada por el psicópata. Nos vamos a encontrar, y esto vamos a seguir también con a Vicente Garrido, que me parece que ha hecho la clasificación o la ordenación más precisa. Yo también he añadido algunas, digamos, algunos temas que no aparecían en su libro, pero que yo he observado, digamos, en la experiencia que he tenido con las personas que han vivido en un ambiente psicopático e incluso yo mismo dentro de alguna organización haber encontrado con algún psicópata. Los que vamos a encontrar van a ser sobre todo dos grupos principales. Uno son los seguidores, y los seguidores se trata de ese grupo de personas que se ponen al lado del psicópata, le van a apoyar. Dentro de este grupo vamos a encontrar a su vez dos subtipos diferentes de personas, ¿no? por hacer una clasificación. El primer subtipo lo vamos a denominar patronos, protectores o facilitadores. Y está conformado por aquellas personas que se encuentran en lo alto de la cadena de mando y que suelen tener un trato ocasional con él o con la psicópata. No se ven mucho y entonces ahí el psicópata actúa extraordinariamente bien con esa capacidad que tiene de embaucar a las personas y de encandilarlas. La función que cumplen estas personas, estos patronos, estos protectores, es especialmente importante para el psicópata o la psicópata, dado que son quienes le respaldarán y le protegerán contra los ataques de los otros miembros de la organización. Habitualmente tienen una concepción muy positiva del o de la psicópata, han sido, como digo, embaucados y engañados convenientemente por este, mostrándose frente a ellos como una persona muy capaz, con una gran iniciativa, por lo que la consideran como alguien que es responsable de los avances y de los éxitos conseguidos en el departamento del que forma parte. Casi de ahí que tengan pues un especial interés en mantener al psicópata y, llegado el caso, en promocionarlo a puestos de mayor responsabilidad y poder. Fíjense qué irresponsabilidad y qué barbaridad que esto suceda, porque precisamente los jefes no saben, es decir, no han identificado el accionar del psicópata y por lo tanto el psicópata acaba ascendiendo a puestos de más responsabilidad y poder en donde el daño puede ser aún mayor para la organización y para las personas que viven o que trabajan en esa organización. De ahí, por tanto, que tengan un especial interés en mantener al psicópata y, llegado el caso, en promocionarlo, como digo. En ocasiones, la propia dinámica organizacional favorece la proliferación y o la perpetuación de psicópatas en la empresa, algo que tiende a suceder cuando el ambiente y la cultura empresarial son psicopáticas. Es importante esto, es fundamental, porque no solamente vamos a encontrar un individuo psicópata con una serie de rasgos, sino que la psicopatía, como el narcisismo también, lo podemos encontrar como en el ámbito social, como una expresión social también, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucedería en una empresa o en una organización psicopática? Pues que se premia el rápido ascenso, que se premia la ganancia a corto plazo, que se silencian las actuaciones inmorales,
que se castigan a las personas que ponen de manifiesto los abusos, el acoso y la violencia psicológica y o física. Esto lo mantienen oculto o lo mantienen reprimido, no lo quieren ver, y entonces cuando una empresa hace esto, está contribuyendo a un accionar o a un funcionamiento de carácter psicopático. El segundo subtipo de los seguidores está conformado por los peones o los monos voladores. Dos tipos, peones y monos voladores. Me había referido hace un rato a los peones. Recuerden hace poco que estaba hablando, hace un poquito en el vídeo, que estaba hablando de quiénes eran los peones. Ahora los voy a describir. Este subtipo, el de los peones, le es muy útil al psicópata, tanto los peones como los monos voladores, por el poder que pueden llegar a tener en los momentos críticos para su supervivencia y el aumento de prestigio y protagonismo del psicópata. Los peones son un grupo de apoyo conformado por empleados de igual categoría o de un nivel inferior en la jerarquía de poder con los que el psicópata o la psicópata tiene un trato habitual. Esos serían los peones. Estos son relativamente fáciles de manipular por las características de personalidad que pueden presentar, ¿no? Normalmente son personas ingenuas, que tienen poca formación o menos formación que él. Habitualmente son menos inteligentes que el psicópata y son fácilmente manipulables. El psicópata los utiliza para influir sobre las actitudes y las opiniones de otros empleados, así como para distorsionar la comunicación y el funcionamiento del departamento en su propio beneficio. Dentro del grupo, desde el subgrupo de peones, dentro de este subgrupo, vamos a hallar también a personas que, a pesar de haber sufrido el juego manipulativo del psicópata y a veces incluso sabiendo que están frente a una persona malvada que les ha perjudicado y ya lo han probado en sus carnes, actúan como facilitadores del daño a terceras personas. Esto sucede de manera muy sutil y estas personas lo hacen de manera inconsciente, pero esto es lo que acontece dentro de la organización. Habitualmente se trata de personas que son inseguras, que temen perder su puesto de trabajo, que llevan muchos años en la misma empresa y que han decidido no pringarse por nadie. Son las personas que dicen, bueno, esta persona es malvada, ya la conocemos, la hemos visto durante muchos años actuar, pero yo no me pringo porque no vaya a ser que a mí esto al final me afecte. Y si esta persona está maltratando o provocando, haciendo un acoso laboral a un compañero, yo prefiero no pringarme. Y si me van a preguntar, pues voy a hacer como que no pasa nada o lo voy a ocultar. Esta facilitación del daño, como digo, puede producirse bien porque le sirve voluntariamente de informador al psicópata, por ejemplo, personas que le sirven de informador sobre asuntos personales o profesionales de terceras personas, a sabiendas de que esa información que proporcione va a ser tergiversada por el psicópata para perjudicar a otras personas. Bien, por el miedo que el psicópata la tome con él o con ella, prefiere ser cómplice en el perjuicio de otra u otras personas. También puede ser por esto. O bien porque omite decir la verdad a sus superiores sobre las artimañas manipulativas del psicópata cuando estos le preguntan para averiguar la verdad de lo sucedido con alguno o con algunos de sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, los que son acosados. Por último, porque se niega a descubrir o denunciar ante sus superiores jerárquicos y o responsables de recursos humanos las mentiras, los engaños, las manipulaciones y la tergiversación de la información que el psicópata o la psicópata comete para perjudicar a terceras personas cuando aquellas le requieren para hacerlo. Y ahora vamos a hablar de los monos voladores. Los monos voladores son personas que el psicópata utiliza para obtener información de terceros, dañar la reputación de otros compañeros,
provocar enfrentamientos o dañar emocional o socialmente a sus detractores con la finalidad de desestabilizar y de destruir su reputación en la empresa. Estos, a diferencia de los peones, cometen actos inmorales contra terceras personas en nombre del psicópata. Es decir, mientras que los peones lo que hacen es dejación, no querer implicarse, pasar un poco de impringarse en decir lo que está sucediendo, los moradores lo que van a hacer es activamente provocar daño a terceras personas influidas normalmente por el psicópata. Estas monos voladores suelen tener rasgos narcisistas, suelen tener rasgos ya que en su vida diaria o la forma de expresarse son de alguna manera maltratadores. Entonces los psicópatas utilizan esta faceta más negativa de estas personas para lanzarlas directamente contra otras. Es curioso cómo yo lo he observado, por ejemplo, en algunos pacientes, como el psicópata a veces no es el que provoca el daño directamente, no es el que ataca directamente a la persona, sino que utiliza a los monos voladores para que hagan el trabajo sucio. Y entonces, a veces lo que sucede es que cuando he descubierto el trabajo sucio, cuando he descubierto el daño, quienes son perjudicados finalmente, y a veces que a quienes echan, son a los monos voladores, y no al psicópata, y continúa el psicópata dentro de la empresa. Decíamos que había un grupo que eran los seguidores, y dentro de los seguidores hemos visto que están estos dos subgrupos, estos dos subtipos, y ahora vamos a hablar de los detractores. Los detractores son otro grupo, se trata de aquellas personas que critican al psicópata y que están en su contra. Dentro de este grupo vamos a encontrar tres subgrupos o tres subcategorías. Vamos a encontrar a las personas perspicaces, que son aquellas que detectaron desde el comienzo al psicópata tachándolo de mala persona o de hijo de puta o de hija de puta. Es una expresión muy clásica, ¿no? De mala persona, hija de puta, en fin, este tipo de expresiones que yo los he escuchado en personas que han estado en este ámbito de las empresas o de las organizaciones, y es una expresión muy, muy extendida entre las personas que detectan rápidamente a esa persona. Luego están los tránsfugas o los conversos, que yo llamo, que son personas que anteriormente fueron seguidoras del psicópata, pero que se dieron cuenta posteriormente de su auténtica actitud y entonces se han posicionado decididamente en su contra. Normalmente estos tránsfugas o conversos han padecido un acoso por parte del psicópata, han sido embaucados y engañados al principio, y cuando después se han dado cuenta de que precisamente esta persona les estaba utilizando, entonces lo que hacen es pasarse directamente de ser sus seguidores a ser ahora sus detractores, ¿verdad? Las personas que efectivamente critican abiertamente al psicópata. Y luego está lo que podríamos llamar la policía organizativa. Este subgrupo está normalmente compuesto o bien por auditores, bien por profesionales de recursos humanos, por responsables de seguridad en el trabajo o por psicólogos. Y estos, por su formación y su experiencia, detectan al juego del psicópata prácticamente desde el principio. Desgraciadamente, y esto es una cosa que es una lástima, porque la información de estas personas, de la policía organizativa, de las personas que realmente detectan el accionar del psicópata y se dan cuenta de que es un psicópata, normalmente su información no les permite influir demasiado en la dirección para actuar en consecuencia con el psicópata y por lo tanto, o con la psicópata, y por lo tanto expulsarlo, echarlo directamente de la compañía, porque es la peor persona que uno pueda tener digamos, como compañero de trabajo o como superior, ¿no? Y por supuesto es una persona que produce grandes pérdidas en una empresa, y no solamente por su dejación en el propio trabajo, porque son, como comentamos en el vídeo anterior, son unos irresponsables, entonces luego van a proyectar su irresponsabilidad en otros, es decir, ellos cometen errores, por ejemplo,
Y entonces imaginemos que se comete un error en la empresa y lo comete normalmente el psicópata, porque el psicópata en realidad no le importa el bien hacer del trabajo, solo simula que le importa, pero en realidad no le importa. Entonces, a veces incluso cometen errores adrede para luego, digamos, inculpar a un compañero o a un superior de ese error que han hecho ellos adrede, porque en realidad se lo quieren quitar de encima. Y estas cosas suceden, desgraciadamente, bastante cuando hay un psicópata, digamos, en una organización. Y yo creo que con esto, más o menos, doy por finalizado este vídeo. Creo que más o menos he podido desarrollar el tema de la psicopatía en las organizaciones. Y si tenéis algún comentario que hacer, si queréis decir, comentar alguna cosa, alguna pregunta, o si habéis sufrido en algún momento el acoso psicopático, pues podéis hacerlo vuestros comentarios aquí digamos en Facebook, y las experiencias que podéis haber tenido también. Si queréis comentarme, me lo podéis escribir por privado también, no hay ningún problema. Porque todo esto, como digo, es algo que a mí me ayuda a conocer los distintos casos, porque a fin de cuentas lo importante son las experiencias que hayáis tenido, y de eso me nutro yo también para poder comprender mejor qué es lo que está sucediendo en las organizaciones. Con esto me despido, os agradezco mucho vuestra atención, y en un vídeo más adelante hablaré de la psicopatía ya en la familia y en las relaciones de pareja. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis un feliz sábado y feliz domingo. Adiós.